Tengo un cordial saludo de parte de los alumnos del grupo número 3 del curso de Medicina Mecánicas y Eléctricas. Los integrantes: Díaz González Leiter Freddy, Román Villalobos Ángel Yair, Olivera Díaz Hilder, Vázquez Ramos segundo Jean-Pierre. Vamos a exponer acerca de la clase de la guía número 10. Voy a pasar a mi compañero para que empiece la exposición. Bueno, en la exposición de hoy vamos a tener dos temas muy interesantes que va a ser los conceptos generales y la metodología de evaluación de niveles de iluminación. En lo que nos toca ahora va a ser conceptos generales. En conceptos generales vamos a implementar varios subtemas que comenzamos con lámpara. Lámpara es un convertidor de energía, la cual su función es convertir o transformar la energía eléctrica en luz. Tenemos varios tipos de lámparas, pero las más comunes son la de vapor de mercurio, la vapor de sodio, el bajo consumo, la lámpara LED, la halógena, la fluorescente y la incandescente. Bueno, tenemos también la luminaria. La luminaria, al momento que introduces una lámpara dentro de una luminaria, esta cambia el flujo que emite la lámpara. O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere que al momento de poner ya sea un foco dentro de una luminaria, esta va a distorsionar bien sea a más intensidad la luz o bien sea a más baja intensidad. Esta cumple con dos objetivos, a nivel óptico y en la función de geométrica. A nivel óptico, reduce la luminancia en determinadas direcciones. También distribuye el flujo luminoso para intensificarlo o reducirlo en ciertas direcciones en consonancia con las necesidades. En función de geometría, tenemos varias que son las luminarias directas, luminarias semidirectas, luminarias generales difusas, luminarias directas indirectas, luminarias semi-indirectas y luminarias indirectas. Bueno, pasamos a flujo luminoso, el lumen. Es la potencia en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Bien puede ser una lámpara, bien puede ser también un radiador o puede ser un simple foco. Al referirse a luminanza se utiliza la unidad de lumen. En este caso, toma distintas frecuencias para cada potencia. Ahí tenemos una tabla con todos los valores típicos de flujo luminoso. Bueno, seguimos con intensidad luminosa, que es también conocida como candela. Es una idea de cantidad de luz total que emite en una fuente luminosa. Es una intensidad radiante y se define como el flujo luminoso en una determinada dirección, flujo o intensidad. Seguimos con iluminancia, el lux. Representa la densidad del flujo luminoso que llega a una superficie. Ahí tenemos un gráfico, no sé si se logra ver, gráfico en la cual la primera es 1 metro y la segunda es el lux. Existen valores típicos de iluminación o luminancia. Ahí tenemos un cuadro, cuáles son los valores que nos podría ayudar para las referencias de luminancias. Seguimos con el luxómetro. El luxómetro es un instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la iluminación real y no subjetiva de un ambiente. En sí, el luxómetro es el de la parte derecha y también tenemos ahí sus partes de un luxómetro. Bueno, voy a dar paso a mi compañero para que siga con su exposición. Bien. El plan de trabajo, ¿qué es? Es un espacio determinado de trabajo que se utiliza en referencia para la medición del nivel de iluminación que tiene cada espacio. Puede coincidir con las mesas de trabajo o no necesariamente.
La altura mínima que necesita para una medición correcta es entre 80 y 85 centímetros del suelo. Acá tenemos el gráfico donde tenemos las mesas de nuestro trabajo y la iluminación, la altura que se necesita. En el método o métodos de alumbrado son los indicadores que nos determinan de qué forma está diseñado o distribuido nuestro alumbrado. Tenemos tres tipos de métodos. El primero es el alumbrado general. ¿Qué es el alumbrado general? Es un alumbrado uniforme, muy extendido, que se utiliza habitualmente en salones, oficinas, fábricas, en centros de enseñanza, etcétera, ¿no? Y se distribuyen de forma regular por todo el techo del local donde se encuentren. Nuestro segundo tipo de alumbrado es el alumbrado general localizado. ¿En qué consiste? Proporciona una distribución no uniforme de la luz, de manera que ésta se concentra sobre las áreas de trabajo específicas. El resto del local se ilumina con una luz más tenue. Se enfoca, como vemos en el gráfico, a un cierto lugar, pero a un espacio amplio. El otro tipo de alumbrado, tenemos el alumbrado localizado. El alumbrado localizado es mucho más específico y nos dice que es suplementario a los demás alumbrados. Nos acerca directamente a una tarea específica en concreto. En este caso, por ejemplo, está en el gráfico de la izquierda, tenemos que el alumbrado está por secciones, y en el caso de la derecha hemos puesto como referencia una lámpara que nos enfoca directamente hacia nuestro espacio de trabajo. Y nos dice que como referencia tenemos que el nivel de iluminación, en este caso del alumbrado localizado, es superior a 1000 lux. El deslumbramiento. ¿De qué se trata? Es un fenómeno fisiológico que reduce la capacidad visual debido al exceso de luminancia. La retina del ojo humano pierde sensibilidad al encontrarse frente a este fenómeno, de modo que necesita de unos cuantos segundos o a veces minutos, depende la intensidad de la luminancia, para recuperarse. Ahí podemos ver en el caso en el gráfico, en el dibujo de la izquierda, cuando sale el sol en las mañanas, y eso es opaco ante el ojo humano, ¿no? O en el segundo caso, cuando un vehículo nos encuentra en la pista y está encendido sus luces altas, que le llamamos. Entonces, en ese caso, ese tipo de luces oscurecen la visión por unos segundos. Y tenemos también tipos de deslumbramiento 2, que son directo e indirecto. Directo puede ser de una manera frontal hacia el ojo humano, e indirecto puede ser a través de un reflejo de una pantalla o tal vez de un espejo, que también produciría la misma opacidad en la vista, ¿no? por debido al exceso de luminancia. Niveles mínimos de iluminación. Este parámetro o estos parámetros están establecidos, depende de cada país, que tiene su propia norma técnica, ¿no? En el caso del Perú, la norma técnica peruana, que es la EM 010 de instalaciones eléctricas interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones, es en el que se basa nuestro país. Pero también podemos guiarnos de las normas internacionales, como acá tenemos la norma europea, la UNE-EN 12464-1-2003, que es de iluminación de los lugares de trabajo, parte 1, lugares de trabajo en interior. Aparte, la norma oficial mexicana
que es la NOM-025-STPS 2008, que es sobre evaluación de los niveles de iluminación en áreas y puestos de trabajo de interiores. Tenemos el cuadro de la luminosidad aproximada por estancia, que es lo recomendable. Por ejemplo, tenemos que una cocina debe estar en una iluminación general entre los 200 y los 300 lux, ¿no? Así como de un dormitorio, de niños, de adultos, un baño, un comedor, hasta una lavandería. ¿Qué iluminación debería tener? En el siguiente cuadro les quiero mostrar el nivel mínimo de iluminación según la Comisión Internacional de Iluminación, la CIE, que son siglas de las palabras inglesas de la Commission International de Leclerc, que es la autoridad internacional en luz, iluminación y color y espacios de color, que ha sido fundada en el 31 en Austria, con sede en Viena. Ahí podemos ver que el nivel mínimo de iluminación, por ejemplo, solo para un ejemplo, en áreas exteriores de trabajo en zonas de circulación es 20, ¿no? Puede estar entre 30 y 50. Y así como podemos ver al final del cuadro, los niveles máximos es de 2000, que es para realización de tareas de gran precisión visual. Continúe, compañero. Voy a seguir con la exposición. Bueno, la metodología de evaluación de niveles de iluminación. Se divide, en reconocimiento, evaluación y corte. Ya, el reconocimiento son aquellas áreas del centro de trabajo y las tareas visuales asociadas a los puestos de trabajo. Asimismo, se puede identificar en estas una iluminación deficiente de exceso. La evaluación. Hay varios. La evaluación, la calibración de equipos. Se utiliza mayormente el luxómetros para la calibración de la iluminación por método directo. Acá, como observamos, el luxómetro. Las consideraciones previas. Teniendo en cuenta, las consideraciones previas serían de acuerdo con la información obtenida del reconocimiento. Se establecerán la ubicación de los puntos de iluminación. Otra consideración sería el operador de instrumento no debe interponerse entre la fuente de iluminación y el sensor del luxómetro. El constante del salón y número mínimo de puntos de medición. Este de acá está definido, se puede calcular por esta fórmula, donde K es igual a A por B entre H, todo multiplicado por A más B, donde A sería la longitud del salón y B sería el ancho del salón y H sería la altura de las luminarias que se encuentran, medida desde el plano de trabajo. La iluminación promedio. Esto se realiza con el propósito de verificar los valores correspondientes a una instalación nueva. Se deben tomar las precauciones necesarias y el cálculo se realiza con la siguiente fórmula, con esta, donde E sub P es igual a la sumatoria de E sub I entre N, donde E sub P sería el nivel de iluminación promedio en el lux y E sub I sería el nivel de iluminación promedio en luz en cada punto, y N sería el número de medidas realizadas. Seguimos el factor de uniformidad. Identifica la uniformidad de los niveles de iluminación en un área con una iluminación general. Se puede expresar matemáticamente con estas dos fórmulas, que se puede observar acá, donde E sub P es nivel de iluminación promedio en luz y E sub I es el nivel de iluminación promedio en luz en cada punto.
y FU es el factor uniformidad que se necesita encontrar. La compensación por precisión de instrumento. Bueno, los instrumentos tienen una precisión que está indicada en sus especificaciones técnicas. Bueno, sería mi parte, doy parte que continúe mi compañero. Bien, ahora voy a hablar acerca del control. Para mejorar la iluminación se tiene que tener en cuenta los siguientes factores. Debe existir una iluminación óptima y uniforme. Se debe evitar deslumbramientos. Deben existir condiciones de contraste adecuadas. Los colores de la iluminación deben ser correctos. La reproducción de color o índice RA o IRC indica la capacidad para reproducir de forma fiel el color de los objetos. Aparte de su importancia, la seguridad y calidad de determinados trabajos también afecta a la sensación de confort de los lugares de trabajo, como tenemos acá en la imagen. También tenemos la reproducción de color índice RA o IRC, la cromaticidad de la luz influye en la sensación y tendencia psicológica que el ambiente genera en el observador. Su indicación objetiva depende de la temperatura de color correlacionada propia de las lámparas utilizadas. La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitirá un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada, como también podemos ver en la imagen. Eso es todo y muchas gracias por su atención.